Durante muchos años, los países europeos han tenido como principal pretensión, muchos de los países, apoderarse de los territorios rusos. No solo Napoleón invadió Rusia y la Primera Guerra Mundial también tenía como propósito repartirse Rusia, sino hubo muchas otras invasiones que se peleaban los territorios de Rusia y prácticamente siempre Rusia ha salido triunfante o ha perdido poco terreno que después recupera. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial, que era una guerra que todos recordarán, que fue extrañamente una guerra en que tres príncipes descendientes de la reina Victoria, el de Inglaterra, el de Alemania y el de Rusia, se enfrascaron en otra guerra que solamente tenía un propósito: reducir la población. Les sobraba mucha gente y se pusieron de acuerdo, cosa en lo que Napoleón era experto, para matar unos cuantos millones de muchachos que les estorbaban. Y han hecho eso durante años. Y la Primera Guerra Mundial, que no tuvo tanto éxito en la mortandad de gente como la Segunda, mató más de 20 millones de personas de todos modos. Y Rusia perdió territorios. Y sin embargo, pasada la Revolución Socialista, Rusia volvió a ganar territorios. Y la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial fue Alemania. Eso todos lo sabemos. Pero ocurrió otra cosa que pareciera que muchos no registran. Ahí entró Estados Unidos en el juego de empezar a convertirse en la primera potencia mundial y en quitarles bienes a las otras empresas. ¿A cuáles? Le quitó territorios a Inglaterra. Ahí Inglaterra, con la Primera Guerra Mundial, perdió colonias. Por supuesto, Alemania también fue la gran derrotada. Los tres países protagonistas de la Primera Guerra Mundial, además de Rusia, mantuvieron en el rincón de los olvidos su propósito de apoderarse de los territorios rusos. Y fueron creando la situación para armar a un loco que se lanzara contra Rusia. ¿Para quién es un secreto que a Hitler lo armaron los norteamericanos, los franceses, los alemanes y los británicos? ¿Qué pasó con esas empresas? Armaron a Hitler y lo lanzaron contra la Unión Soviética. Pero Hitler, que sabía que era un instrumento, decidió apoderarse primero de algunos territorios europeos para fortalecerse. Cuando por fin se lanzó contra Rusia, le había dado un tiempo de oro a Stalin, con el cual logró reactivar una tremenda industria militar y con un tremendo sacrificio humano, pero poco a poco vinieron y derrotaron a Hitler. Estados Unidos dejó correr a Hitler mientras atacaba a Rusia hasta que vio que Rusia venía avanzando en un paso brutal y apoderándose de territorios. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial cuando es evidente que ya la ganó Rusia. Y no es ninguna exageración, un dato brutal. Rusia pierde más de 25 millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos perdió, con cifras un poco infladas, menos de 500,000 de personas, de soldados en su mayoría. ¿Qué representa esto? Estados Unidos jugó con la guerra. Su negocio fue vender armas. También le dio armas a Rusia y le dio armas a Francia y a Alemania y hasta a Franco. ¿Qué pasó después? Todo Europa está destruido. La propia Rusia está destruido. Y llegan los banqueros norteamericanos y ofrecen su ayuda. Y generan el Plan Marshall y les dan dinero a todos. ¿Para qué? Así que qué amables y qué bondadosos los griegos. Les dan dinero a todos los países y se los dan con una increíble sorpresa. No te preocupes por la paridad. Cada dólar que yo te dé está garantizado en oro. Y $1 vale 1 gramo, o 1 gramo vale $1. Cuando tú ya te recuperes de tu economía, me devuelves mis dólares y yo te voy a devolver o te los voy a pagar con oro. Funcionó mientras los europeos aceptaron quedarse con los dólares. Cuando Europa tuvo suficiente desarrollo económico, llegó el momento en que le dijo a Estados Unidos: aquí están tus dólares, págame mi oro. Y un 15 de agosto de 1971, el gran cínico del capitalismo mundial, que era Richard Nixon, le dijo a Europa: ¿qué crees? Ya no te los voy a pagar a gramo por dólar. Vamos a dejarlo que flote, que agarre su precio en el mercado y te lo voy a pagar al precio de mercado. Y el precio de mercado se fue
de $1 a $35 el gramo. Y entonces cada país que quería tener 35 kilos de oro, ya nada más le iban a devolver 1 kilo de oro. Obviamente, el siguiente negocio para Estados Unidos era vender el oro a $35. Europa no aceptó y se quedó con sus dólares. Pero no paró ahí. Los grandes teóricos norteamericanos, apadrinados por Keynes, que después se arrepintió, generan una tremenda reunión, la de Bretton Woods, y Estados Unidos llega con 3 propuestas. Les ofrece darles a los europeos, al fin de la Segunda Guerra Mundial, 1944, les ofrece darles todo el dinero que quieran con ese agregado que dijimos, está protegido por el oro, y les crea 2 instrumentos financieros: el Fondo Monetario Internacional, que maneje todo el juego monetario, y el Banco Mundial, que es el que va a decidir qué se le presta y a quién se le presta. Así llegamos, va de nuevo, hasta 1971. Y se desbarata la economía, ya no funciona la paridad dólar, ya no funciona el acuerdo Bretton Woods. Ahora Estados Unidos tiene 2 armas brutales: es el dueño del oro y es el dueño de los dólares. Y que corra la economía. ¿Quién le iba a devolver los dólares a ese precio a Estados Unidos? Pues nadie. Pero la gran fortuna para Estados Unidos, el gran juego, es que se quedan defendiendo papel que tiene supuesto respaldo en oro, cada vez menos. Esto afectó también a Rusia, afectó también a China, que tenía un pie en el dólar, quieran o no, y Estados Unidos se convierte en el dueño de la economía. Es tan poderoso económicamente que se va apoderando poco a poco de la economía china y se va apoderando poco a poco de la economía rusa. Y por supuesto se apodera de toda la economía europea. Estados Unidos pasa a ser dueño de Europa. Y por si alguien tuviera duda, pues solamente les instaló, para que no fueran a tener malos pensamientos, 600 bases militares en Europa. Pero Estados Unidos cometió un gran error que el marxismo prevé, que el marxismo apuntala perfectamente. Estados Unidos abandonó su modo de producción capitalista, no el capitalismo, abandonó el modo de producción capitalista. ¿Qué quiere decir? Dejó de producir, mandó sus empresas al resto del mundo. Ellos tenían la mejor máquina de producción, tenían la máquina de dólares. Se dedicaron a producir dólares y que el resto del mundo produjera las mercancías que ellos necesitaban. Al fin que nunca les iba a faltar papel para pagar las mercancías que necesitaban. Y la industria se la pasaron a China y a Corea del Sur y tantita a Filipinas y tantita a Alemania y Japón y un poco a los demás países. Estados Unidos es dueño de Europa, es dueño total de Europa, pone dirigentes. Una de las grandes farsas, de las maquinarias más increíbles, es la Unión Europea. Cada país nombra a sus diputados, cada país nombra incluso su dirección. Pero hay una cúpula que esa cúpula nombra libremente a la unidad europea. Y esa Unión Europea, Ursula von der Leyen, no pertenece, no fue electa diputada, no es nadie, jerárquicamente hablando, pero aparece como presidenta de la Unión Europea. ¿Para quién? Trabaja para Estados Unidos, trabaja para la industria militar. Es una gran corrupta. Su mejor negocio, las vacunas para mejorar la pandemia. Y viene la guerra que se da bajo una base, una nueva agresión contra Rusia. No les basta con destruir a la Unión Soviética. La Unión Soviética se desbarata porque el capitalismo mundial logró poner títeres que terminaron declarándose a favor del capitalismo. Desbarata la Unión Soviética, colapsa y viene el siguiente milagro. Después de ese milagro de que colapsa la Unión Soviética, se quieren apoderar de ella y la empiezan a rodear de bases militares y empiezan a meter a la OTAN a todos los países vecinos. Y hay un giro político en la URSS, en lo que era la URSS, hacia Rusia. Hay un giro político que allá sí quedaba algo de dirección política, que se cansa de que los estén llenando de bases y que les estén quitando y quitando recursos y muchas cosas más. Y de pronto viene un resurgimiento de lo que quedaba de la URSS, convertida en Federación Rusa. Y la nueva Rusia les dice, no me sigan poniendo bases militares, no me estén agrediendo, no hagan eso con Polonia, no hagan eso con Lituania, no hagan eso con cada país que le iban quitando.
Hasta que un día, avisado, ampliamente avisado, Rusia, Putin, dan el mandotazo, esta guerra ya no tan fría, una guerra caliente que pretende no solo quedarse con Ucrania, pretendía, sino ir más allá. Y lo intentaron. Ahí está Kursk. ¿Pero qué pasó? Rusia empieza a atacar Ucrania y un loco empieza a exigirle a Europa que gaste más en armas, que les compre más armas, que juegue. Y todos los peleles europeos empiezan a trabajar para Estados Unidos y aceptan que Estados Unidos les prohíbe el gas ruso, pero que él se los venda al doble de precio. Y acepta que Estados Unidos les quite materias primas y les cierre bancos y les cierre negocios y los obligue a retirarse. Al fin que ahí está Estados Unidos. Y el pueblo europeo empieza a pagar el doble y el triple por la electricidad y por el gas. Todo el mundo lo ve. Empiezan a triunfar los partidos de oposición en todo el mundo porque los dirigentes no se dan cuenta de que están trabajando solo para Estados Unidos. Y la economía europea empieza a colapsar. Pero milagro, dice Biden, no se preocupen, usted está colapsando, pero Estados Unidos está yendo muy bien. Está subiendo el precio del petróleo griego, está subiendo la electricidad griega, están subiendo todos los bienes y las empresas. Nunca se cayó la bolsa de valores, la han mantenido. Se cae el euro, pero sube el dólar. ¿Quién está ganando? Estados Unidos es el ganador, el gran ganador de la guerra de Ucrania. Y por supuesto, también Rusia, que se consolidó. Entonces, ha quedado claro que la actual dirección europea trabaja para Estados Unidos. Son empleados menores del imperialismo norteamericano. Y mientras las economías de los pueblos europeos se derrumban, los dirigentes cada día viven mejor. Los dirigentes son grandes empresarios, pertenecen al mundo libre. Ellos sí hacen negocios con la miseria de su pueblo. Eso es lo que está pasando en Europa. Entonces, hoy, en estos días, a partir de la elección de Trump, a partir de los últimos problemas que se han dado y de estas provocaciones de Trump llamando a la guerra, los pueblos europeos fuera a esas direcciones. Y detrás de eso están diciéndole fuera a Estados Unidos. Ya se cansaron de Estados Unidos. Y hoy podemos pronosticar con absoluta seguridad que la próxima Alianza Europea, por primera vez en 500 años, va a ser de Alemania, Francia, Italia y otros países pequeños con Rusia. El prolegómeno de lo que viene es Europa terminará sacudiéndose a Estados Unidos y terminará aliada económica y políticamente con Rusia. Y de la mano con eso, pues militarmente. Eso es lo que viene en este mundo de locura. O, como ya hemos comentado, la alternativa, o triunfarán los locos. ¿Qué nos queda?